Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Dayana para los que no me conocen y hoy vengo con la reseña de A Sangre Fría de Truman Capote. Es la segunda vez que voy a grabar este video ya que mi teléfono se auto limpió y borró como 15 videos que ya tenía preparados para ustedes y me dio muchísima pena. Algunos los voy a volver a grabar, les contaré cuáles son y otros no los voy a volver a grabar porque ya no lo quiero hacer. Pero lo que sí les quiero decir es que era súper importante para mí que esté en el canal la reseña de esta obra maestra, porque es una maravilla de libro, A Sangre Fría, y es súper recomendado. Así que tenía que estar en el canal. Bueno, voy a hablarles de qué se trata. Y A Sangre Fría es una novela de Truman Capote. Truman Capote fue un novelista muy famoso, muy reconocido, pero principalmente por esta novela que fue su obra maestra. Él escribió otras historias como Desayuno en Tiffany's, entre otras. Él era novelista, pero gracias a esta historia, con este libro, él creó un nuevo género literario que es la novela de no ficción. ¿Por qué pasó esto? Porque él se dieron cuenta los novelistas que el futuro estaba en el periodismo. Y muchos dejaron de escribir, empezaron a hacer crónicas, empezaron a involucrarse mucho con el periodismo. Y Truman Capote leyó una noticia que a él lo dejó impactado. Esta novela de no ficción está basada en un crimen real que sucedió en Kansas en 1959. Este crimen real fue el asesinato a sangre fría de la familia Clutter, compuesta por el padre, madre y sus dos hijos adolescentes, hombre y mujer, por dos hombres, Perry y Dick, que eran ex presidiarios, dos personas que habían salido de la cárcel, que ya tenían antecedentes penales, pero nunca de homicidios. Entonces es tan interesante este libro porque nosotros vemos del punto de vista de la familia asesinada, conocemos todo su entorno, conocemos cómo era esta familia, la forma de ser de su padre, de su madre, de los hijos. Ellos tenían dos hijos más, pero que no estuvieron el día del asesinato, que la una ya estaba casada y el otro o la otra, no recuerdo muy bien, también estaban lejos, entonces ellos no fueron asesinados. Y ellos vivían en una granja hermosa, una granja que el señor Clutter, que era ganadero o como agrónomo, él trabajó muy duro ahí. Entonces era preciosa, tenía grandes jardines, tenía caballos, tenía Nancy, que era su hija, tenía una perrita, una yegua, tenía muchos animales, era muy productiva y todo fue por el esfuerzo, por el sacrificio de este señor Clutter. Era como la familia perfecta, era una familia que siempre iba a la iglesia, que contribuía para obra social, que se llevaba bien con todos los vecinos, que no tenía enemigos, eh, que ayudaban mucho a la sociedad. Entonces todo el mundo les quería. Nancy era una chica que también ayudaba mucho a las niñas, les enseñaba cosas, les enseñaba a cocinar. Siempre contaba todo el pueblo con esta familia porque eran muy serviciales y muy buenos y no tenían enemigos. Por eso cuando descubren el asesinato es algo que impacta mucho en este pueblo y crea un caos, crea una preocupación colectiva, porque decían, si ellos que eran tan buenos, si eran unas personas intachables y sin enemigos, les asesinaron de la manera en que lo hicieron, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Este era un pueblo tan tranquilo que la gente dormía en sus casas sin ninguna preocupación y con las puertas abiertas. Desde el día del asesinato todo el mundo empezó a poner seguros, dobles llaves, todo para evitar tener el mismo futuro que esta familia. Y por otro lado está Perry y Dick, estos dos hombres que cometieron el crimen. Esto no es spoiler, obviamente primero porque es una noticia real, porque tú puedes ver en el internet o en las noticias, pero lo genial es que al ser una novela no te sientes como leyendo el periódico o como leyendo una noticia en internet, sino sientes la historia mucho más cercana
te sientes compatibilidad con los personajes, tanto con los asesinados, porque tú puedes sentir cómo ellos, cómo se habrían sentido en sus últimos momentos, en sus últimas horas, después de tener tantos sueños, tanto futuro por delante, y, y que les hayan asesinado de una forma, fueron disparados, pero no solo eso, sino como tan, con, con mucha como tortura o premeditación, a pesar de que ya van a ver cómo fue todo el proceso, porque aquí te cuenta todo el proceso del asesinato. Y también vemos el punto de vista de los asesinos, que nos damos cuenta que son dos personas que tenían una vida muy disfuncional, que habían sufrido mucho, que eran personas que tenían problemas psicológicos graves y, y vemos, ¿no? Todo, o sea, desde la infancia de los asesinos y por qué llegaron a este punto y la familia Clotter. Aunque sabemos el principio que es del asesinato, es tan increíble y sabemos quiénes son los asesinos, cómo Truman Capote logra entrelazar la historia, cómo te logra contar todo y vamos viendo cómo era el crimen perfecto prácticamente. Nadie sabía quiénes eran, no dejaron huellas, era en una época en la que era complicadísimo encontrarles a los asesinos y ellos escapan a México, pero les toca volver a Estados Unidos. Y ni siquiera por eso ellos son atrapados, ni por sus otras fechorías que hacían, porque Dick hacía cheques sin fondo para poder comer y sobrevivir, sino algo tan increíble que hace que ellos que les puedan atrapar. Después vemos todo el proceso del caso, del juicio y cómo ellos son llevados a la silla eléctrica. Sus abogados tratan de evitar esto, pero lamentablemente no hubo cómo y ellos eran llevados a la silla eléctrica, pero no era algo como que ya hoy determinaban a la silla eléctrica y ya, sino que tenía que pasar, no sé cuánto, no recuerdo exacto cuánto pasó, pero como 2 años pasó para que les puedan ejecutar. Entonces, en este corredor de la muerte, nosotros vamos a aprender y a descubrir cómo era el corredor de la muerte. Y aquí nos habla también de otros casos. Aquí les voy a leer porque yo escribí. Era en la época de Andrew, que era un joven que asesinó a toda su familia. El caso de Amityville, que se convirtió en una película de terror. Entonces ahí vemos cuál era la última comida que escogían. Y por último la ejecución. Vemos también la familia de ellos. Y vemos que el crimen, o sea, realmente no tenía sentido. No tenía sentido porque no lo hicieron, o sea, ellos pensaron que podían robar y que podían llevarse todo lo de los Clotter, pero ellos lograron robar $40 y por $40 se llevaron la vida de 4 personas, lo que venimos a pensar a $10 cada vida. Y se pudo haber evitado totalmente, ellos pudieron haber decidido no hacerlo y no asesinarlos y vemos los nervios de ellos también al cometer el crimen, el no saber qué hacer, en si dejarles vivos, si no, si dejar testigos, si no. Es increíble cómo te mete en la mente de los criminales y en la mente de los pobres, de las pobres víctimas. Y después de todo esto podemos ver algo que a mí me maravilló también de este libro, y es que Truman Capote ya tocaba o ya habló en este libro de la importancia de que los presos, de que la gente que va a la cárcel tenga un análisis psicológico, que les hagan pruebas psicológicas. Y esto se pudo haber evitado también si les hubieran hecho a Perry y a Dick pruebas psicológicas cuando estuvieron antes en la cárcel. Y aún así ahora, en el tiempo en el que a ellos les condenaron a la silla eléctrica, no lo tomaron en cuenta, sino que dijeron que no, que estaban completamente cuerdos
y hacían, no recuerdo ya mucho, pero les hicieron alguna especie de prueba donde con todos los estudios que hay ahora de psicología, y a mí que me encanta todo eso, tú te das cuenta que esos sí tenían un problema, pero ellos les tachan como de que estaban completamente cuerdos, que eran completamente normales y que se merecían la silla eléctrica y todo eso porque no tenían problemas psicológicos cuando tenían graves problemas psicológicos. Entonces, esto fue 10 años antes de que en las cárceles y en los juicios se tenga en cuenta los psicólogos de estos criminales, se tenga en cuenta hacerles una ficha psicológica, hacerles exámenes psicológicos. Es un libro realmente que vale muchísimo la pena, es maravilloso, es una obra maestra, así que si no lo han leído les recomiendo que lo lean, o si les mandaron a leer del colegio, de la universidad, porque pienso que debería ser una lectura obligatoria y sé que en muchos lugares se manda a leer este libro. No simplemente te quedes con la reseña del internet que puedas sacar para el deber. En verdad vale la pena leerlo porque te va a maravillar y a volar la cabeza. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirte a mi canal si no lo has hecho, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye.